Y bueno, vamos a empezar como te decía, hermano. Este domingo es especial, es nuestro primer domingo del año. Entonces es nuestro principio, es un comienzo más, es una nueva oportunidad, es un regalo de Dios. Pero ¿cómo llegamos aquí? Llegamos celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Eso quiere decir Navidad, natividad, nacimiento. Llegamos a esto después de celebrar el nacimiento de Jesús, luego celebramos el Año Nuevo y luego estamos acá con una nueva oportunidad, con un nuevo regalo de Dios, un nuevo principio. ¿Realmente lo vemos así? ¿Realmente lo vemos como un nuevo principio? ¿O pensamos, ay, la cuesta de enero? Ahora, a pagar todo lo que gasté en regalos de diciembre. Ahora sí, la rosca y empiezo con el ejercicio. Quizá esperas que lleguen los Reyes Magos para decir ya terminé, ahora sí, viene un nuevo principio. Un año que inicia es algo maravilloso. El principio de algo nuevo siempre es bueno. Y fíjate, en la Biblia también nos habla de cosas muy buenas con la palabra principio. Todos pensamos que nació Jesús hace 2000 años, un poquito más, un poquito menos. Hace 2000 años nació Jesús. Y uno dice, wow, hace 2000 años tenemos a Jesús nuestro Salvador. Pero vamos a ver una escritura, un pasaje de la Biblia, hermano, donde nos vamos a dar cuenta desde cuándo está Jesús con nosotros. Y quizá te vas a impresionar. Vamos a la Biblia. Juan 1:1. Vamos a empezar a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate, dice, en el principio era el verbo, la palabra griega, porque acuérdate que este es el Nuevo Testamento. La palabra griega que se utilizó fue logos. Y como hemos visto a lo largo de nuestro caminar en Cristo, las palabras griegas tienen uno o varios significados. Unos pueden ser muy diferentes. Pero fíjate, en este pasaje, el autor del Evangelio de Juan utiliza la palabra logos para describir a Jesús como la palabra de Dios que nace como hombre. Y nace como hombre, ¿dónde? En la tierra. Esta idea se basa en una tradición judía de la sabiduría divina. ¿Qué quiere decir? Que Dios Dios manda a su hijo que baje y que se encarne. Ese es un término muy cristiano, encarnado en la humanidad. La palabra logos tiene un significado complejo y, como te decía, multifacético. Y ha evolucionado a lo largo de la historia. Por eso te decía, en griego antiguo, y luego, de acuerdo a la filosofía griega, fue cambiando hasta nuestros días. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero fíjate, vamos a ver algunos de los significados más importantes de la palabra logos en griego. Palabra. En su sentido básico, logos se refiere a una palabra o a una expresión
verbal. Discurso. También se refiere a un discurso o a una conversación. Razón. Luego se refiere a la razón o a la inteligencia humana. Pensamiento. Puede también significar un pensamiento o reflexión. Principio. En la filosofía griega, luego se refiere a un principio o a una ley fundamental que rige a todo el universo. Verbo. Se refiere a la palabra de Dios o a la acción. Fíjate, hermano, qué poderosa es la palabra logos. Quiere decir palabra, discurso, razonamiento, pensamiento, inteligencia, principio y acción. Todo eso quiere decir la palabra logos. Qué impresionante. Fíjate, cuando Juan utiliza la frase en el principio era el logos, en el principio era el verbo. Cuando lo utiliza, quiere decir que desde la creación Jesús estaba con Dios. En el principio, cuando no había nada, Jesús estaba con Dios. ¿Quién me dice cómo se llama el primer libro de la Biblia? Ya vi todos levantando la mano. No, yo, dime yo. Pero bueno, ¿quién? Sandra. Génesis. El Génesis. Fíjate, ¿y sabes qué? Génesis en hebreo significa principio. O vamos a ver algo más profundo. Fíjate, los hebreos le llaman Bereshit bara Elohim o Elohim, que se traduce como en el principio creó Dios. Y se deriva de las palabras bara, creó o hicieron, y Reshit, principio o comienzo. Entonces estamos hablando de en el principio. Juan está haciendo alusión al libro de Génesis y dice, desde ahí Jesús estaba con Dios y era de Dios. Dice, y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, Jesús no está a partir de hace 2000 años. Sabemos que no está a partir del el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, que no fue así cuando nació, pero eso no importa, lo importante es que nació. Pero Jesús estaba con Dios desde el principio. Esto es, al menos para mí, hermano, esto es increíble. Y los judíos le llamaban Bereshit bara Elohim. Creó como en el principio Dios creó. Y lo hizo con Jesús. Fíjate, Juan explica en el versículo 4 que el verbo logos no solo dio vida, sino también la luz. Vamos a leerlo. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vamos a desmenuzar esta partecita, hermanos. En él estaba la vida. Todas las criaturas vivientes fueron creadas también por Él, por Jesús. Pero mira cómo beben los peces en el río. Los peces, los ríos, los mares de donde emana la vida, las aves, las flores, las plantas, los árboles frutales, los perritos, los gatitos que nos acompañan. Toda la vida en la creación
ahí estaba el Logos. Ahí estaba Jesús. Vamos a seguir desmenuzando esto, hermano. Y la vida era la luz de los hombres. Dios nos da a través de Jesús el razonamiento, la inteligencia. Y eso nos hace superiores a lo demás de la creación. Aprovechamos toda la creación para comer, para vestir, para calzar, para tener un techo, para estar calientitos ahora que hace frío. Aprendimos a pescar, aprendimos a cazar, aprendimos a sembrar, aprendimos a cuidar, aprendimos a cosechar y ahora aprendimos a ir al súper y comprar todo, ¿verdad? O al mercado. Entonces fíjate que hemos aprovechado toda la creación de Dios donde estuvo Jesús desde el principio. Vamos a seguir leyendo y dice, y la vida era la luz de los hombres. Esta inteligencia que nos dio. Fíjate lo que dice Proverbios 20:27. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Y fue el Verbo, ese Logos, hermanos, quien encendió esa lámpara de luz. Recuerda que Dios nos dio aliento de vida y Dios prometió a través de Jesús que nos iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. ¿De quién más podríamos esperar ese regalo? La luz de la razón, la luz del pensamiento de Dios a través de Jesús. ¿Y de quién más podíamos esperar ese regalo? El Espíritu Santo de Dios a través de Jesús. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque van a recibir al Consolador. Y recibimos al Consolador y recibimos al guía, que es el Espíritu Santo. Y más allá de la razón y más allá del pensamiento, también es esa conciencia, es ese Pepito Grillo que nos dice, no es por aquí. No es por aquí, mira, es por acá. Esa es la voz del Espíritu Santo guiándote. Vamos a seguir leyendo, dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Este mundo, hermanos, como sabemos y como lo hemos visto, dice la Biblia, está regido por Satanás. Y sin duda está sumergido en las tinieblas, en la oscuridad del pecado, como hemos visto en nuestros principios básicos, ¿verdad? El mundo está en la oscuridad. Pero ¿qué crees? Que nadie puede apagar esa luz, esa lámpara de aquellos que nos esforzamos para ser un poco más como Jesús y menos como nuestra propia naturaleza. Amén. Esta es la manifestación del Verbo. Esta es la manifestación del Logos ante un mundo caído. Incluso antes del nacimiento de Jesús, del Logos, antes de la encarnación de Jesús en este mundo, el poder de Dios siempre ha brillado, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, con Moisés, con Daniel, con Abraham, con Isaías, utilizando a Jonás, con todas esas historias maravillosas que hemos estudiado, hermanos. Dios siempre ha hecho brillar a la humanidad en la oscuridad. ¿Recuerdas cómo estaba sumido el pueblo de Israel en la esclavitud? Y Dios lo sacó. Nosotros estábamos sumidos en la esclavitud del pecado. Y Dios, a través de Jesús, nos sacó. Fíjate, Dios brillando a pesar de aquellos que no quisieron escuchar
ni razonar en su palabra. ¿Cuántas veces no has compartido lo que ha hecho Jesús en tu vida, lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Y qué es lo que te dicen? No, gracias, yo no creo, yo soy católico, pero no importa de dónde seas. Jesús es el Hijo de Dios. Y en eso se basan los católicos, los testigos de Jehová, los pentecostales, los bautistas. Se basan en Jesús. Y si tú compartes la palabra, ¿por qué poner una traba? Ya hemos hablado que nosotros solamente predicamos la palabra. No estamos diciendo, es que nosotros somos exclusivos. La salvación es exclusiva de nosotros. Yo compré los derechos de la salvación. No, pero aún así hay personas que no quieren escuchar. Hay personas que te dicen, no tengo tiempo. A pesar de todo eso, la luz de Dios brilla. Y brilla en ti, hermano, y brilla en ti, hermana, y en todos los que nos esforzamos. Fíjate qué increíble es esto. Segunda de Corintios 4:6 dice así: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Segunda de Corintios 4:6. Todos los que seguimos a Jesús, hermanos, los que caminamos con Jesús. En mi caso ya no tengo cara de perro, que fue lo que me dijeron, ¿no? Y ahí está mi hermana que lo puede verificar, ¿no? Y a algunos de ustedes les he comentado. Cuando te cambian la cara de perro a una cara humana, quiere decir que algo no estás haciendo tan mal o algo estás haciendo bien, ¿verdad? Cuando la gente nota que eres diferente, la gente lo tiene que notar, la gente mira que brillas. Porque si tú estás, ¿verdad que soy bueno? ¿Verdad que soy bueno? Quizá estás ocultando algo, quizá hay algo que tienes que confesar. La palabra logos, hermano, ha evolucionado, como te decía al inicio, a través de la historia, tomando como base la creación del mundo. Vamos a verlo, fíjate. La evolución del significado logos. El significado logos ha evolucionado, como te dije. En la época clásica se centraba en la idea de palabra o discurso. Sin embargo, en la filosofía griega, especialmente en la obra de Heráclito y de Platón, logos adquirió un significado un poquito más abstracto y metafísico. Aquí nace la metafísica, relacionada con la razón y el principio fundamental del universo. Y en la cultura occidental también tiene una influencia. En la filosofía ha influido en la obra de pensadores como Aristóteles, Kant y Hegel, por mencionar algunos. En la teología ha sido central en la doctrina cristiana de la Trinidad, de la cual vamos a hablar y vamos a estudiar muy profundamente. Algo así como lo que hicimos en nuestro estudio del infierno. Pero bueno, esta teología se refiere al verbo o a la palabra de Dios encarnada en Jesucristo, pero la han llevado mucho más allá. La palabra logos en griego se utiliza en varias partes de la Biblia, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y quizá esto te sorprende. Vamos a ver algunas de las más destacadas. Fíjate, en el Antiguo Testamento, el Salmo 33:6 dice: por el verbo, logos, del Señor fueron hechos los cielos, y por el aliento de su boca, todo su ejército. Salmo 33:6. Salmo 107:20. Envió su palabra, logos, y los sanó, y los libró de su destrucción. En Proverbios
del 22 al 31, habla de la sabiduría divina. No lo vamos a leer. Habla de la sabiduría divina y se describe como una entidad divina que se encarna, que se vuelve hombre en esta tierra, utilizando la palabra logos. Y como estamos viendo en el Nuevo Testamento, en Juan 1, del 1 al 14, se utiliza la palabra logos para describir a Jesús como la palabra de Dios que viene a esta tierra a salvarnos. En primera de Juan, seguimos en Juan 1. La palabra logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como el unigénito del Padre, como el Hijo único de Dios, lleno de gracia y de verdad. En primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han tocado acerca del logos de la vida. Wow, es lo que te decía. Aquí yo volteo a la izquierda y veo el verde de las plantas, de los árboles, veo la luz del sol y pensar que todo eso también le debemos a Jesús. Por supuesto, a Dios, pero que Jesús estuvo ahí. Imagínate, Jesús ha estado desde siempre y quizá no lo habíamos notado. Quizá habíamos dicho, bueno, nació una Navidad hace 2000 años, pero ha estado desde siempre, hermanos. Ha estado en esta creación maravillosa de Dios. Ha estado ahí esperándote. Ha estado ahí y desde pequeño lo has visto. Quizá no lo has conocido, pero lo habías visto cuando te llevaron a la iglesia católica y lo viste crucificado. Sabías que ahí estaba y lo viste porque hacen unas figuras de yeso y la llevan. Y dices, ay, el niño Dios, que el niño Dios te traiga esto y esto. Nosotros sabemos que, bueno, que eso no pasa, pero lo hemos visto y ahora que lo conocemos y lo que seguimos conociendo más, nos sigue maravillando todavía más. La palabra logos enfatiza que Jesús es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios encarnada como Hijo unigénito en este mundo. La palabra logos significa que Jesús es divino y tiene una relación íntima con su Padre, con Dios. Tan íntima que hicieron todo perfecto. Jesús es la sabiduría divina. La palabra logos también se refleja la sabiduría divina. Lo que implica que Jesús es el único camino, hermanos. Es gracia y es verdad, como dice Primera de Juan 1:1. Es gracia y verdad. ¿A dónde tenemos que ir después de saber esto? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a Jesús. El año nuevo es un nuevo principio y es una nueva oportunidad para acercarnos a la luz. Quizá tu vida o mi vida no fue tan buena el año pasado. Y quizá estamos preocupados y quizá estamos ansiosos al inicio de este año. Quizá necesitamos sacar cosas a la luz, pecados a la luz. Tenemos que tener una relación profunda con quien desde el principio estaba con Dios, hermanos. Y
estaba desde el inicio y vimos su nacimiento y vimos su obra. También conocemos la historia del sacrificio que Jesús hizo con nosotros. Y quiero recordarte que Jesús no quería morir. En el monte Él oraba. En el Getsemaní, Él oraba y decía: Padre, no quiero beber este trago amargo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dios, yo no quiero pasar por las cosas que estoy pasando. Dios, ya no quiero sentir este dolor crónico en el estómago, pero lo tengo y tengo que aprender a vivir con él. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero Él me ha dicho: lo que necesitas es mi gracia. Y eso es lo que tenemos. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos el sacrificio de Jesús, que murió por tus pecados, que murió por mis pecados, que padeció, que sufrió. Y siempre cuando menciono esto, porque vamos a tomar la Santa Cena, hermanos, cierro los ojos y recuerdo todo lo que Él sufrió por mí. Las burlas, hermanos, la soledad, los que más amaba, a los que les enseñó, los que dijeron que daban la vida por Él y se morían con Él, lo dejaron solo. Incluso en la oración les dijo: por favor, no se duerman, los necesito. Y lo dejaron solo. Tengo un miedo de muerte. Y lo dejaron solo. Y él solo, él, después de haber creado todo, después de haber hecho con tanto amor al ser humano junto con Dios, después de haber participado en todo, esa creación, lo mata. Después de haber traído el mensaje: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Ama, y así sabrán que son mis discípulos. Después de todo eso, lo dejaron solo, lo dejamos solo. Y lo golpearon, y lo escupieron, y lo humillaron, y lo matamos. Después de que Él creó todo junto con Dios, más bien Dios junto con Él, después de que nos ha dado tanto, lo matamos. Y hoy, esta mañana, vamos a conmemorar, porque dijo que conmemoremos esto, la Santa Cena, y que el pan significaba su carne, y que el vino o el jugo, su sangre. Y tenemos que reconocer y tenemos que saber que el sacrificio de Jesús es lo que nos lleva nuevamente, hermanos, a decir: vale la pena. Vamos a seguir adelante. Hoy por fin entiendo que el Logos estuvo desde el inicio de los tiempos, desde la creación del universo. No desde que nació un 25 de diciembre hace 2000 años. No. Ha estado con Dios desde siempre y ha estado contigo desde siempre. Quizá no lo sabías, de que el Logos
dio su sangre y su carne por tu salvación. Oremos al Padre. Jesús intercede por ti y por mí. Pongamos todo en sus manos. Cuando hacemos eso podemos hasta respirar mejor, hermanos. Dormir mejor. Podemos disfrutar de esta creación de Dios. Seamos agradecidos. Vivamos en gratitud por todo lo que Dios y Jesús crearon para ti y para mí. Seamos luz en las tinieblas. Sigamos la luz. Sigamos la luz de verdad. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Oremos por la Santa Cena, y a Dios sea toda la gloria. Padre eterno y poderoso, gracias le damos, Señor, esta mañana por el sacrificio de su Hijo amado Jesús, porque su sangre significa porque el jugo significa toda la sangre derramada, Dios, para limpiarnos del pecado, y su cuerpo significa ese pan de vida que debemos de tomar, Dios, y el cuerpo mancillado de Jesús, Padre. Ayúdenos a reflexionar, Padre, y a cambiar todo lo que tengamos que cambiar. Dios Todopoderoso, ayúdenos a valorar el gran sacrificio de Jesús, y ayúdenos a entender que Jesús ha estado con usted desde el inicio de todo. Padre, esto a mí me da más fuerza para entender su amor, para entender su gracia y para entender un poquito de su plan divino, Dios. Gracias por el sacrificio de Jesús, pero también gracias, Padre, porque usted lo mandó antes a dejarnos las buenas noticias, a saber que hay algo totalmente diferente para alcanzar la salvación, para saber que podemos y debemos vivir en libertad en Cristo para llegar a usted, para saber que no tenemos que estar en ningún modelo religioso, Dios, sino simplemente seguirlo a usted, escudriñar su palabra y seguirlo a usted a través de Jesús. Gracias nuevamente le damos, Dios, y le agradecemos todo esto a través del nombre precioso de Jesús. Amén. Tomemos el pan y el jugo.